se va a tratar es el módulo de entrada y salida, el cual nos permite al computador interactuar con el mundo exterior adaptando los dispositivos externos antes de conectarlos al bus del sistema. Una pregunta lógica aquí sería: ¿por qué no se conectan estos dispositivos directamente al bus del sistema? Bueno, el problema es que la velocidad de transmisión de los datos de los periféricos es siempre menor que la de la memoria y la CPU. Es por eso que es necesario amortiguar esta diferencia de velocidades. Otra razón es que debido a la gran diversidad de periféricos no es posible incorporar toda la lógica necesaria en el computador para manejar cada uno de estos. Y también que los tamaños y formatos de datos de los periféricos son diferentes a los del resto del computador. Entre los dispositivos de entrada y salida típicos tenemos los que son de entrada y salida básica, que son el teclado, ratón, pantalla, de almacenamiento como discos, disquetes, cintas, CD-ROM, de impresión y escáner, impresoras, plotters, escáneres, de comunicación, redes, modems, de multimedia, que pueden ser de audio, de video y de automatización. Tenemos también aquí una gráfica de un mainboard donde podemos visualizar claramente lo que es los controladores hardware del módulo de entrada y de salida. Aquí podemos diferenciar una entrada para audio, para micrófono, esta sería tal vez para pantalla, para un monitor, unas USB. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el periférico, ya que está intrínsecamente relacionado con este módulo de entrada y salida. Como decíamos, un periférico permite la transferencia de información entre la CPU y el mundo exterior, y también es la interfaz que traduce la información asíncrona y analógica del mundo exterior a la información síncrona y codificada del computador. Aquí tenemos un gráfico donde encontramos lo que es el bus del sistema y los dispositivos conectados a él, que como por ejemplo el CPU, la memoria, el módulo de entrada y salida, y a su vez los dispositivos periféricos como el teclado, monitor, impresora, y que están conectados a estos módulos de entrada y de salida. Como podríamos recordar anteriormente, se había hablado que un bus del sistema es el canal donde se interconectan los dispositivos con el procesador. En sí, físicamente el bus del sistema va a ser un conjunto de cables. Bueno, entre las funciones básicas de este módulo de entrada y de salida tenemos tres principales. Tiene más, pero estas son las tres que lo caracterizan, que son el direccionamiento, la sincronización y la transferencia. Bueno, cuando hablamos de direccionamiento hacemos referencia a la selección del dispositivo correspondiente de entre todos los dispositivos presentes en el sistema. De sincronización, cuando se habla de permitir que la CPU y la memoria se puedan comunicar con los dispositivos de entrada y de salida, sincronizando los envíos de datos entre ambos. Esto lo habíamos hablado al principio cuando decíamos que no todos los dispositivos van a trabajar a la misma velocidad, y por eso era necesario amortiguar esta diferencia de velocidades. Y también otra característica era la transferencia, que nos dice que el sistema de entrada y salida debe tener toda la circuitería y señales de comunicación apropiadas para llevar a cabo la comunicación con cada uno de los dispositivos del sistema. Bueno, tenemos aquí lo que es la transferencia del dispositivo externo al procesador. Lo que se hace, el proceso que se desarrolla en esta transferencia es que el procesador primero interroga al módulo de entrada y de salida. Luego el módulo de entrada y salida devuelve el estado del dispositivo. Si está listo, no está listo, si tiene si se ha producido algún error, si tiene algún desperfecto, etc. Luego, si el dispositivo está operativo y preparado para transmitir, el procesador obviamente va a solicitar la transferencia del dato mediante una orden al módulo de entrada y de salida. Luego el módulo de entrada y salida obtendrá el dato del dispositivo externo y después los datos se van a transferir desde el módulo de entrada y salida al procesador. Entonces este módulo de entrada y salida viene a ser como el puente entre lo que es los dispositivos externos y el procesador, ¿no? Bueno, también tenemos los que son las órdenes e instrucciones en este módulo. Tenemos que las órdenes de entrada y salida son de cuatro tipos: de control, de test, de lectura y de escritura. Y las instrucciones pueden ser asignadas en memoria
y aisladas. Tenemos aquí algunos ejemplos de periféricos de la parte lógica de cada uno de los periféricos. Tenemos por ejemplo una unidad de disco que está aquí descrita con los componentes que tiene físicos, como el motor de posición de cabezas, el motor de discos, y a su vez que se conecta con el controlador ID del módulo de entrada. Este controlador de ese dispositivo utiliza la técnica de transferencia DMA, que es la técnica de acceso directo a memoria, que se estudiará posteriormente. Cada dispositivo tiene un determinado método o técnica de transferencia. En este caso tiene el DMA. También dice que en este controlador se va a desarrollar lo que es la codificación y la decodificación de instrucciones, y también se va a utilizar lo que son el registro de datos y el registro de control para poder realizar las operaciones, almacenarlas, etc. Y a su vez también va a enviar señales de control al procesador y del procesador hasta el controlador. Se van a enviar datos y direcciones. También tenemos lo que es el modelo de un puerto en serie de una interfaz RC-232C. Este puerto más o menos vendría a ser el que se lo utiliza para conectar un proyector. Este dispositivo también tiene su controlador en el cual tenemos lo que es un reloj. Bueno, un reloj es la parte de la CPU que proporciona una sucesión de impulsos eléctricos, llamados ciclos también, a intervalos constantes. Cada sucesión va a marcar el instante en que debe comenzar un paso de una instrucción. A su vez también este controlador va a hacer uso del registro de datos, registro de control, va a enviar datos, va a recibir datos, por él vamos a pasar las direcciones y también las señales de control. También teníamos lo que era la entrada y salida común y aislada. Según el modo de seleccionar el periférico y el acceso a sus registros de control, datos y estado, puede ser entrada y salida común o asignada, o entrada y salida que era aislada, simple. Bueno, esta entrada o salida común, el acceso a estos módulos se realiza de igual modo a como se accede a un dato de memoria principal. Los periféricos se integran en el computador como si fueran parte de la memoria, y comunicarse con un módulo de entrada y salida es leer y escribir en memoria. Cada uno de estos módulos va a tener la operación read y la operación write. Las ventajas de esta entrada y salida común es que se aprovecha la potencia del juego de instrucciones, pero el inconveniente es que desperdicia parte del espacio de las direcciones. Vamos aquí a ubicar que los dispositivos están conectados directamente a lo que es el bus de sistema y tienen una relación bidireccional, reciben y envían datos, read and write. Bueno, también tenemos lo que es la entrada y salida aislada o separada. El acceso a la entrada y salida está contemplada en la arquitectura, por ejemplo de 32 o 64 bits dependiendo del tamaño de palabra que aguante el procesador. Existen dos mapas de memoria separados, uno para memoria y otro para entrada y salida. Existen también señales e instrucciones específicas de acuerdo al tipo de procesador, y las ventajas y desventajas son contrarias a la de entrada y salida común. Aquí tenemos lo que son los dos mapas de memoria separados, el uno de memoria y el otro para la entrada y salida de datos. Como podemos ver, la uno utiliza lo que es solo el bus del sistema, y en cambio la otra utiliza un bus de memoria y a su vez también un bus de entrada y salida a cada módulo de entrada o salida. También habíamos hablado al principio de que existían métodos de entrada y salida. Existen tres. Cada uno ha sido proceso o se ha desarrollado a través de la evolución de otro. Primero se desarrolló lo que es la entrada y salida programada. Como tuvo falencias, se desarrolló posteriormente lo que es la entrada y salida por interrupciones, y como no era un método eficiente del todo, se desarrolló actualmente lo que es la entrada y salida por acceso directo a memoria DMA, que es la más actualizada actualmente, y posteriormente estudiaremos y explicaremos el por qué es el método más efectivo de entrada y salida. Bueno, la entrada y salida programada. Bueno, la CPU tiene en esta entrada y salida el control absoluto de la operación. Inicia y lleva a cabo la transferencia. Todo va a estar a cargo
de la CPU, del procesador. La CPU se va a dedicar por completo a realizar la operación de entrada y salida. Va a realizar tanto la comprobación de estado como la transferencia y la inicialización. Por eso es poco eficiente, porque también el CPU debe dedicarse a desarrollar las demás tareas, y si se encuentra tan centrada en una sola tarea, las demás van a perder tiempo en realizarse, o van a haber demoras o congestión. Pero una ventaja de esta entrada y salida programada es que requiere hardware mínimo. Aquí tenemos a modo de explicación un bucle de espera activa que nos va a indicar cómo trabaja esta entrada y salida programada. Tenemos un método que nos dice inicializar periférico, y a su vez dentro del método se encuentra una sentencia repetitiva, mientras que dice que mientras existan datos que transferir, recoger el estado del periférico, preguntar si está el periférico listo, en qué estado está, qué ha pasado, etcétera. Y si el estado del periférico es preparado, entonces va a comenzar a transferir información. Todo este proceso lo va a realizar hasta que existan los datos que transferir. Cuando ya no existan datos que transferir, va a salir y se va a completar todo el proceso de ejecución. En esta entrada y salida programada teníamos este problema, como porque, por ejemplo, que el procesador va a tener que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida en cuestión esté preparado para recibir o transmitir los datos, ya que siempre va a depender de este para comenzar a realizar las operaciones. También el procesador, mientras espera, debe comprobar repetidamente el estado del módulo de entrada y salida. Como consecuencia, se va a degradar el nivel de prestaciones de todo el sistema. Una alternativa a esto consiste en que el procesador, tras enviar una orden de entrada y salida a un módulo, continúe realizando algún trabajo útil. El módulo de entrada y salida luego debe interrumpir al procesador para solicitar su servicio cuando esté preparado ya para intercambiar datos con él. El procesador entonces ahí recién deberá ejecutar la transferencia de datos como antes, y después deberá continuar con el procesamiento previo de datos que tenía. Esto es lo que hace la entrada y salida mediante interrupciones, que corrigió los problemas que se suscitaban en entrada y salida programada, donde la CPU obviamente no podía hacer otros trabajos, y la CPU debería esperar durante horas a que se teclee una determinada tecla, esperando la respuesta de ese proceso. Bueno, como dijimos, la solución fue la entrada y salida mediante interrupciones, donde la CPU va a seguir con los otros trabajos sin descuidar el trabajo que se le envía o la tarea que tenga que realizar del módulo de entrada y salida. Y cuando el periférico esté listo, va a avisar a través de una línea de interrupción al CPU para que lea el dato. Aquí va a haber una conexión intrínseca entre el módulo de entrada y salida y la CPU mediante líneas de interrupción. Tenemos también un gráfico que describe la funcionalidad del funcionamiento de la entrada y salida con interrupciones. Aquí el procesador va a ejecutar operaciones o instrucciones de un programa. Al finalizar cada instrucción, comprueba si se ha producido una interrupción automáticamente. En caso afirmativo, se salva el estado actual del programa, o sea, el contador del programa y los registros se van a salvar, y se va luego a saltar a ejecutar la rutina de servicio correspondiente. Una vez que comprueba mediante la línea de control si se produce una interrupción, va a guardar el estado en la rutina de servicio. Luego esta rutina de servicio va a efectuar las operaciones apropiadas en la entrada y salida para realizar la transferencia de datos solicitadas, y al finalizar la rutina de servicio se va a recuperar el estado de la CPU y se va a continuar ejecutando el programa otra vez antes de la interrupción, así hasta que complete todas las instrucciones que tenga el programa. Aquí cabe destacar que en esta implementación surgen dos cuestiones: cómo determinar el procesador qué dispositivo ha provocado interrupción, porque definitivamente los usuarios por lo general tienen muchos dispositivos conectados al módulo de entrada y salida, haciendo contacto con el procesador, el teclado, un micrófono, unos parlantes, una USB, etcétera. Y entonces
También surge el problema de cómo va a decidir el procesador cuál de todas las interrupciones debe atender, cómo priorizar esas interrupciones. Sin embargo, hay algunas técnicas que nos ayudarán a solucionar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, las múltiples líneas de interrupciones, la consulta de software, la conexión en cadena y el arbitraje de bus. Aquí tenemos lo que son la primera técnica, que es las de múltiples líneas de interrupción. En esta técnica generalmente existen varios periféricos, n periféricos conectados que pueden realizar interrupciones, lo que obliga a establecer prioridades y decidir cómo se conectan a la CPU. También se determina que cada periférico va a tener su vector de interrupción, cada uno va a tener asignado un vector de interrupción, y en esta técnica consiste principalmente en proporcionar varias líneas de interrupción entre el procesador y los módulos de entrada y salida. Como podemos ver, tenemos varios periféricos, n periféricos, cada uno va a tener su vector de interrupción. Pero surge el inconveniente de que malgasta terminales de CPU, y también existe el problema de que si hay más periféricos que líneas, entonces no es una técnica muy óptima. También tenemos lo que es la técnica de una sola línea de interrupción. Aquí todos los periféricos van a interrumpir por la misma línea. El vector de interrupción es fijo y común a todos los periféricos. Es fijo y común a todos los periféricos. Y mediante su encuesta pooling, la CPU va a identificar el periférico y desactivará la interrupción. Y la prioridad viene determinada por el orden de la encuesta. Digamos, un determinado periférico va a compartir una misma línea como una interrupción y conectadas al bus del sistema, a la línea de bus del sistema, y va a enviar una interrupción al CPU. Lo que va a hacer el CPU es comenzar a preguntar a cada periférico si fue el que envió la interrupción, y cada uno le devolverá el estado, si fue ese o no fue ese. También tenemos la técnica de consulta de software. Aquí todos los módulos de entrada y salida comparten una línea común para solicitar interrupciones. Como podemos ver, cuando el procesador detecte una interrupción, se va a producir un salto a una subrutina de servicio, de interrupción, que se va a encargar de consultar a cada módulo, como podemos ver, para determinar cuál ha producido también la interrupción. Pero la desventaja de esta técnica está en el tiempo que consume. Imagínense que haga la pregunta a los 5 o 10 periféricos que tenga uno por uno si fue él el que hizo la interrupción. Obviamente va a consumir demasiado tiempo. En esta técnica la prioridad viene determinada por el orden en que se hace la encuesta. Es decir, va a ser una consulta secuencial a cada uno de los periféricos. También teniendo lo que es la conexión en cadena. Aquí todos los módulos de entrada y salida van a compartir una línea de común para solicitar interrupciones. Va a haber una línea de reconocimiento de interrupción que se verá conectado a los módulos unos tras otros y llegará al bus de datos. Cuando el procesador recibe una interrupción, activa la señal de reconocimiento, la cual se propaga a través de la secuencia de módulos. Como podemos ver, se propaga a través de la secuencia de módulos y hasta que alcanza al que solicita la interrupción. Aquí el procesador va a utilizar un vector de interrupción como puntero a la rutina de servicio, y la prioridad va a venir determinada por el orden en que se conectan los módulos en cadena. También teniendo lo que es la técnica del arbitraje de bus. Aquí básicamente lo que va a existir es un árbitro que va a identificar qué módulo de entrada y salida hace la petición al bus, y luego le va a dar apertura para que se comunique con el procesador. Con esta técnica, el módulo de entrada y salida, antes de poder activar la línea de petición de interrupción, debe disponer del control de bus. También el arbitrador de bus va a garantizar que solo un módulo puede activar la siguiente petición en un determinado instante. Y también es una técnica que utiliza interrupciones vectorizadas, como el daisy chain o en cadena que vimos en la anterior diapositiva. Y la prioridad también viene determinada por el arbitrador. Sin embargo, estas técnicas de entrada y salida con interrupciones y entrada y salida programadas tenían problemas, ya que las dos requieren la intervención activa del procesador para transferir datos entre la memoria y el módulo de entrada y salida, y cualquier transferencia de datos debe seguir un camino a través del procesador. Por tanto, ambas formas de entrada y salida de una u otra manera van a presentar inconvenientes inherentes.
Para solucionar este problema surgió la técnica del acceso directo a memoria, o DMA. Tanto en la entrada y salida con interrupciones como en la entrada y salida programada van a haber dos inconvenientes fundamentales. Lo que es la velocidad de transferencia de entrada y salida, que va a estar limitada por la velocidad a la cual el procesador puede comprobar y dar servicio a un dispositivo. Va a depender mucho del modelo, de la potencia y la velocidad del procesador, etc. Y el procesador deberá dedicarse a la gestión de las transferencias de entrada y salida, y se debe ejecutar cierto número de instrucciones para cada transferencia de entrada y salida, porque el procesador va a estar intrínsecamente ligado a la operación de entrada y salida. Se va a ocupar de ese proceso a cada rato. Va a preguntar al dispositivo si está listo, si no está listo, va a ejecutar las operaciones, va a regresar datos, va a enviar datos también por las señales de control, etc. Entonces, si se desea transferir grandes volúmenes de datos, se va a utilizar esta técnica de memoria DMA. Vamos a ver por qué. Primero que nada, tenemos aquí un ejemplo de la transferencia de un archivo de 10 megabytes de la memoria a disco. Bueno, aquí por ejemplo dice que se requiere realizar esta operación de transferir este archivo, y vamos a indicar cómo se realizaría si se tuviera una entrada y salida programada y una entrada y salida por interrupciones. Como podemos ver, los dispositivos están conectados al bus del sistema, y también tienen que llegar a la operación de entregar los 10 megabytes al dispositivo externo. Si se utilizara una entrada y salida programada, el CPU para realizar esta operación primero tendría que entrar en un bucle y enviar un nuevo byte cada vez que el disco esté preparado. El disco más o menos tardará un segundo en recibir los 10 megabytes, y la CPU va a estar ocupada un segundo con la operación de entrada y salida de transferencia. La CPU podría haber ejecutado 100 millones de instrucciones. Entonces, en resumen, podría decirse que con esta técnica las transferencias se vuelven demasiado lentas. A simple vista, un segundo no es mucho, pero generalmente los usuarios están transfiriendo información del tipo de gigas, terabytes, megas, etcétera, 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 grandes cantidades de información, y apenas transferir 10 megabytes en un segundo es mucho tiempo comparado con las millones de transferencias que deben realizar por segundo los computadores actuales. Si se utilizara una entrada y salida por interrupciones, en cambio, lo que primero haría el sistema es que el disco genere una interrupción cada vez que esté preparado para realizar la operación. Si la rutina de interrupción tiene 10 instrucciones, para transferir 10 megabytes se va a ejecutar 10 millones por 10 instrucciones. Por tal razón, la CPU entonces va a estar ocupada un segundo con la operación de entrada y salida también. Entonces podemos denotar que en estas técnicas también la optimización de recursos en cuanto a tiempo no es demasiado óptima. Tenemos lo que es el funcionamiento del DMA. Antes que nada, este DMA, una de sus características esenciales es que requiere de un módulo adicional en el bus del sistema. Este módulo DMA es capaz de imitar al procesador, y de hecho es capaz de recibir el control del sistema cedido por el procesador, obviamente. Necesita dicho control para transferir datos a y desde memoria a través del bus del sistema. Para hacerlo, el módulo de DMA debe utilizar el bus solo cuando el procesador no lo necesita, o debe forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. Esta última técnica es la más común y se denomina robo de ciclo, o sea que el módulo DMA va a robar un ciclo al bus para realizar su operación. Aquí una desventaja podría ser es que se requiere software adicional. Se requiere un controlador un denominado DMAC, que es el mecanismo de acceso directo a memoria. Es un chip específico que va a permitir realizar los intercambios sin apenas intervención del procesador. Entonces, definitivamente es un poco más costoso. El funcionamiento del DMA viene dado así. Primero se inicializa la transferencia. La CPU va a enviar los parámetros de la transferencia. Va a inicializar la interfaz del periférico, los números bytes se van a transferir, el tipo de transferencia, si es de lectura, si es escritura. Podemos ver read and write. Y también se va a inicializar lo que es el DMA, con el número de bytes, las palabras, la transferencia, la dirección de memoria, el número de canal, y si el DMA tiene más de un canal.
2. La CPU va a retornar a su tarea y se va a olvidar de la evolución de la transferencia, porque todo va a quedar encargado al módulo DMA. Este se va a encargar por completo de la operación. 3. Se va a realizar la transferencia. El periférico, cuando esté preparado, lo va a avisar al DMA, que era el dispositivo controlador del DMA, del que hablábamos anteriormente. Este DMA va a pedir el control del bus, va a actuar como un máster del bus durante la transferencia, va a especificar la dirección de memoria sobre la que se va a realizar la transferencia, va a realizar la transferencia entre periférico y memoria y va a generar las señales de control, los tipos de operación y las señales de sincronización de la transferencia. Y al final, cuando ya se finalice la transferencia, el DMAC va a liberar el bus y va a devolver el control a la CPU, generalmente con una interrupción. Solo para devolverle el control a la CPU va a utilizar una interrupción. Características del DMA. Entre las características del DMA tenemos la característica de que imita al procesador por cuanto cada vez que reciba peticiones de cada uno de los periféricos que haya de comunicación con el procesador, automáticamente van a pasar por aquí por el controlador DMA y este va a realizar la funcionalidad que realizaba el procesador normalmente, con la finalidad de que este procesador se encargue de realizar las otras operaciones y deje a un lado lo que son la comunicación con los periféricos. También va a controlar lo que es el sistema, por cuanto va a realizar toda la gestión de direcciones de control y de datos y de interrupciones que se producen, y va a usar la técnica de robo de ciclos, es decir, va a hacer uso del bus del sistema solo cuando el procesador no lo necesite. Si este procesador requiere del bus del sistema, este automáticamente tiene que dejar de tener el control que tenía habitualmente del bus del sistema. Este tiene prioridad sobre este controlador DMA y esto ya viene programado en la arquitectura normal del computador. La configuración. Bueno, los módulos DMA se pueden configurar de diversas formas: mediante un bus único DMA independiente, mediante un bus único DMA de entrada y salida integrados y mediante un bus de entrada y salida. Cada una de estas formas de configuración tiene sus niveles de eficiencia y costos que conllevan su implementación. La primera técnica era la del bus único DMA independiente. Aquí cada transferencia utiliza dos veces el bus. La entrada y salida va a DMA y del DMA a la memoria. Entrada y salida al DMA y DMA a la memoria. Como decíamos, cada transferencia utiliza dos veces el bus y la CPU se va a interrumpir asimismo dos veces. También tenemos lo que es el bus único o DMA integrado. Aquí el módulo puede controlar más de una vez al dispositivo. Cada transferencia usa el bus una sola vez, como podemos ver, no tiene la bidireccionalidad que tenía la anterior diapositiva. Y del DMA a la memoria se va a producir la transferencia del DMA a la memoria y la CPU se va a interrumpir una sola vez. Aquí tenemos que el módulo DMA controla más de un dispositivo, 2, 3, M dispositivos. También tenemos lo que es el bus único DMA separado. Aquí el bus se va a encargar de todos los dispositivos activados del DMA. Todos los dispositivos se encarga de que el bus, cada transferencia usa el bus una sola vez y sucede del DMA a la memoria. Y igual el CPU se va a interrumpir una sola vez. Aquí tenemos lo que es diagramas de flujos que representan cada una de las técnicas de entrada y salida que habíamos estudiado anteriormente, con la finalidad de que se pueda llegar a una mejor comprensión de cada una. Tenemos lo que es la entrada y salida programada. Aquí se tiene lo que es un dispositivo periférico, digamos, que se lo quiere almacenar en memoria. Entonces primero se va a enviar la orden de lectura al dispositivo de entrada y salida. Luego los datos se van a leer palabra a palabra. Los datos o el estado se van a leer. Por cada palabra leída el procesador deberá permanecer en un ciclo de comprobación del estado. Se va a comprobar el estado hasta que determine que la palabra está disponible en el registro de datos del módulo de entrada y de salida. Aquí se representa obviamente la desventaja, o se puede ver la desventaja que tiene de que es un proceso que consume mucho tiempo y que va a mantener al procesador innecesariamente ocupado.
porque de una vez que ya lo comprueba el estado, si está listo, va a proceder a leer la palabra. Si no, va a regresar a leer el estado del dispositivo, a preguntar por el estado del dispositivo. Si ya está listo, va a leer la palabra dispositivo, entrada y salida, va a escribir la palabra en memoria y va a pasar a la siguiente instrucción. Y si no, va a volver a enviar la orden de lectura al dispositivo de entrada y salida secuencialmente hasta que concluyan todas las instrucciones del programa. Acá tenemos lo que es la entrada y salida con interrupciones. Aquí primero se envía la orden de lectura al dispositivo de entrada y de salida, se produce una interrupción del módulo de entrada y salida al CPU para decirle que envíe la orden. Luego de enviar la orden se va a leer el estado del dispositivo, se va a producir otra interrupción, se va a comprobar luego el estado del dispositivo, si es que está listo, etcétera. Se va a leer las palabras, si es que está listo, se va a leer las palabras del dispositivo de entrada y salida y a su vez se va a escribir la palabra en memoria. Si todo ha salido bien, se va a pasar a la siguiente instrucción, se va a producir otra interrupción y si no, se va a regresar a enviar otra orden de lectura al dispositivo de entrada y salida. Es decir, se va a producir otra interrupción para que el módulo sepa que tiene que enviar la orden. Aquí en cambio el CPU descansa un poco, puede dedicarse también a realizar otras tareas diferentes al proceso de entrada y salida que se está llevando a cabo, ¿no? Le da cierto grado de independencia, esta técnica le da cierto grado de independencia al CPU. Y aquí también tenemos lo que es la técnica de acceso directo a memoria DMA. Aquí, como podemos ver, una técnica mucho más sencilla. Aquí primero se envía la orden de lectura al dispositivo de entrada y salida. El CPU le va a dejar la tarea a cargo, toda la tarea a cargo, vale la redundancia, ¿no? Al DMA, al módulo del DMA. Y el CPU se va a encargar de realizar las demás operaciones que tenga vigentes o que tenga en pila. Luego el DMA se va a encargar de realizar las operaciones de comprobación, si está listo, a leer los estados, a escribir los datos, la lectura, etcétera. Y va al final, cuando realice todas las operaciones, va a producir una interrupción para avisarle al CPU que ya terminó de realizar todas las operaciones y devolverle el control, ¿no? Como podemos ver, en resumen, entre estos tres técnicas de entrada y salida, fácilmente podríamos concluir que cuando uno utiliza una entrada y salida programada, la ventaja siempre va a estar del lado del hecho de que va a ser una técnica simple, que no va a necesitar hardware adicional, como el acceso directo a memoria que utilizaba el DMAC. Pero las desventajas están en el hecho de que va a producir desperdicios de ciclos de reloj, se va a volver un tanto repetitivo y el periférico va a esperar mucho.